Pues, damas y caballeros, la misma Mari Carmen de Ni un paso atrás, a la Mari Carmen de todo era una broma, hombre. No se lo tome usted así. ¿Qué milagro ha ocurrido para ese cambio, para esa transformación, para esa rectificación? Bueno, la amenaza de la cárcel obra milagros. Mi Mari Carmen ha sido un corderito que ha traicionado todo lo traicionable. Yo no he sido señor profesor. Todo era una broma. ¿Qué pensarán aquellos que creyeron sus promesas y sus bravatas? ¿Qué pensarán todos aquellos que estaban en la plaza, fuera del Parlamento, en el Parque de la Ciudadela, horas y horas, esperando el advenimiento de la República soñada? Todos los yonkis de la... de la independencia, que salieron un día sí y otros días sí a la calle. Mi Mari Carmen Forcadell es el ejemplo de la gran mentira del independentismo. Es una profesional del odio a España, que desde que era líder de la Asamblea Nacional de Cataluña iba urdiendo, instigando, presionando para que se dieran pasos adelante de este proceso del que ahora abjura. Hay mucha gente en prisión provisional por mucho menos de lo que se le acusa a mi Mari Carmen. Desde luego, escuchando ayer a Forcadell, cualquier día uno se cree que a mí me dicen mañana que es que va a jurar bandera en la Legión con los de Ronda y me lo creo. Porque vamos, el 6 de diciembre además, el día de la Constitución, justo lo que ha dicho que iba a acatar. Y el 155, que es su número favorito ya. Duerme en la cárcel por acallar a la oposición, por desvirtuar las normas, por ir en contra no ya solo de la Constitución, sino de los propios reglamentos que el Estatuto concede al Parlamento catalán. Ahora, te lo podías haber pensado antes. Porque ahora, ¿qué pasa con todos los parados que en el último mes han engrosado las listas como consecuencia del descenso de la capacidad industrial en Cataluña, por la inestabilidad? ¿Qué pasa con los trabajadores de las empresas que se han fugado de Cataluña? ¿Qué pasa con la agencia del medicamento que puede que no vaya y se vaya a Milán? Las 1000 personas que iban a trabajar en esa agencia del medicamento en Barcelona. ¿Qué puede pasar con el Mobile Congress si el año que viene se va, tal y como están sopesando los señores que también, para mala suerte, resulta que estaban antes de ayer en Barcelona, justo el día de los trenes cortados, las calles cerradas, las autopistas etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que pensar los comerciantes que ven entrar menos gente en sus tiendas? Ahora, cuando tú dices que todo es mentira y que simplemente era una cosa simbólica, ¿qué van a pensar las empresas que son consecuencia del boicot que se produce? El boicot comercial a productos catalanes. ¿Qué van a pensar todas las empresas con todos los coches que no han vendido? O con todos los pisos que no han vendido? O con todas las reservas turísticas que no se han hecho? Todos los que han sufrido todo eso, ¿qué tienen que pensar ahora, Mari Carmen? Cuando tú en la gran fiesta del cinismo dices que era solo una broma. Que no, hombre, que... ¿Qué piensan todos aquellos que se han pasado en la calle 3 años? De manifestación en manifestación, de banderita en banderita, de grito en grito, de desafío en desafío, de chulería en chulería. Ahora cuando tú dices, no, si todo era simbólico, era de mentirijillas. Ay, Mari Carmen. Es que ponerse delante de un juez y ver la puerta de la celda abierta le cambia a uno el carácter. ¿Qué coño es esto de la UDEF?